Ahora bien, todo lo que requiere el Evangelio es arrepentimiento y fe. Eso es todo, nada más. Hice una pausa allí intencionalmente porque algunos de ustedes se sienten realmente incómodos en este momento y se preguntan, bueno, ¿qué pasa con la obediencia? Eso no es lo que exige el Evangelio, es lo que produce el Evangelio. Amén, sí. Si el Evangelio exigiera obediencia de nuestra parte, eso significaría que podríamos ser obedientes aparte de la persona y la obra de Cristo, y Jesús murió en vano. El Evangelio produce en nosotros obediencia, obediencia gozosa. Y de nuevo, si confundimos estas cosas, ahí es donde terminamos en legalismo, moralismo y justicia por obras. Y ahí es cuando las buenas noticias realmente no son buenas noticias en absoluto. Amén. Se vuelve una muy pesada carga. Aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no conocía el pecado. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso absolutamente? Él no conocía el pecado. ¿Te das cuenta de esto? Nunca ha habido un solo momento en tu vida, ni un solo momento en tu vida que no haya estado manchado por el pecado. Y sin embargo, nunca hubo un momento en su vida manchado por el pecado. Amén. Alguien me preguntó hace mucho, ¿cuál es el mayor pecado que puedes cometer? Y de repente me vino a la cabeza y lo dije. Dije, el mayor pecado es quebrantar el mayor mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Te das cuenta de que nunca ha habido un solo momento en tu vida en el que hayas amado a Dios como Dios debe ser amado? Incluso sugerir que lo has hecho es prácticamente una blasfemia. Nunca has amado a Dios de la manera en que Dios merece ser amado, pero no hubo ni un solo momento en la vida del hombre Jesucristo en que Él no amara a Dios como Dios merece ser amado. ¿Crees que Jesús es grandioso? Él es más grande de lo que imaginas. Nunca ha habido un solo momento en tu vida o en la mía en que hayamos hecho lo que hemos hecho total y completamente para la gloria de Dios. Ni una sola vez. No hubo ni un solo momento en la vida de Jesucristo, ni un solo instante, ni una fracción de segundo en que Él no diera gloria a Dios, la misma gloria que le es debida. Esto es absolutamente asombroso. Solo al contemplar esta verdad, 1000 doctorados podrían obtenerse a lo largo de toda la eternidad, solo investigando esta única verdad. Pero ahí está el problema, estudiante. Ahí está tu problema. Vives en la era de la prisa. No pensamos, no meditamos. No nos despertamos a las 2 de la mañana para hacer ninguna especie de vigilia nocturna, invocando el nombre del Señor. Estamos tan ocupados y hay tanto ruido que ya no tenemos tiempo para pensar en las grandes cosas de Cristo, para descubrir este pozo infinito del tesoro de la sabiduría de Dios. Cristo estaba sin pecado. Plenitud de la deidad, sí, pero entiende, Él estaba sin pecado como hombre. Este hombre, Cristo Jesús, caminó en perfecta obediencia a Dios. Y sin embargo, Pablo nos dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Somos un pueblo de labios impuros y habitamos entre un pueblo de labios impuros. Nuestra estirpe, nuestra familia, bebemos la iniquidad como si fuera agua. No podemos comprender la naturaleza grave del pecado, lo infernal del pecado, la marca vil, degradante y repugnante del pecado. No lo conocemos y por eso no podemos apreciar el hecho de que este único y santo Hijo de Dios se hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Quiero que veas que esta buena noticia es buena por lo que Dios hizo. En el versículo 3, Él nos ha bendecido. En el versículo 4, Él nos escogió. En el versículo 5, nos predestinó. En el versículo 6, nos ha bendecido. En el versículo 8, Él nos ha colmado de bendiciones. Y luego en el versículo 9, Él nos lo dio a conocer. Esto es lo que hizo Dios. ¿Amén? Amén. La buena noticia es buena noticia por lo que Dios ha hecho. La buena noticia es buena noticia porque no nos pidieron que lo hiciéramos.
Y la buena noticia es buena noticia porque si nos hubieran pedido hacerlo, no habríamos podido hacerlo. Amén. No puedes llegar desde aquí. Por eso es una buena noticia. Dios hizo esto por nosotros cuando no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Eso es lo que hace que las buenas noticias sean buenas noticias. Vemos que esta es una buena noticia no solo porque Dios lo hizo, sino porque Dios lo hizo en Cristo. Versículo 6. Nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. Nos escogió en Él. Versículo 5. Nos predestinó. ¿Y luego qué? Por medio de Jesucristo. Versículo 6, la última parte del versículo, en el amado. El versículo 7 comienza con en Él. Amén. En el versículo 7 tenemos por medio de su sangre. Baja al versículo 9, al final, en Cristo. Mira el versículo 10, en Él. Mira el versículo 11, en Él. ¿Lo entendemos? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esto es una buena noticia, porque Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y esto es una buena noticia, porque Dios lo hizo en Cristo. Ahora, para desglosar eso, Dios hace esto en Cristo. Entendemos que Él hace esto en Cristo porque Cristo es el Dios hombre. Entendemos que Él hace esto en Cristo porque Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Entendemos que Dios hace esto en Cristo porque es solo como el Dios hombre que Cristo puede cumplir toda la ley, sufrir la muerte y vencer la muerte, el infierno y la tumba. Pero entendemos que es importante que Él sea el Dios hombre porque como hombre tiene que asumir nuestro pecado y ser nuestro representante federal, así como Adán fue nuestro representante federal. Adán fue nuestro representante federal, así que todos pecamos en Adán. Y luego Cristo es el representante federal de todos aquellos que tienen fe en Él, de modo que su justicia puede ser imputada a nosotros y nuestra pecaminosidad puede ser imputada a Él. Y todo eso se resume en la frase, en Cristo. ¿Qué significa que Cristo fue hecho pecado por ti? Por ti, en tu lugar. ¿Significa eso que de alguna manera en ese madero la naturaleza de Cristo se volvió corrupta? ¿Se convirtió Cristo mismo en un ser contaminado cuando estaba en ese madero? ¿Eso es lo que significa? Absolutamente no. Aún en ese madero Él era el Cordero de Dios sin mancha, el perfecto, hermoso, impecable Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa que Él fue hecho pecado? Bueno, el texto nos lo dice. Él hizo que aquel que no conoció pecado fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa para nosotros ser justificados? ¿Significa que en el momento en que creemos en Jesucristo somos hechos un ser perfectamente justo? Absolutamente no. Si ese fuera el caso, nunca volveríamos a pecar. ¿Qué significa ser justificado? Significa que somos infundidos con gracia para que vivamos con un nuevo poder y por lo tanto nos justifiquemos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Absolutamente no. Entonces, ¿qué significa que fuimos justificados? La justificación es una doctrina legal o forense. Significa esto, que en el momento en que un hombre o una mujer cree en Jesucristo, son declarados legalmente justos ante Dios. Es un término legal que Dios te declaró ante su trono de juicio como justo ante Él. Pero eso no es todo. Cuando eres justificado por creer en Jesucristo, eres declarado justo ante Dios. Y aquí está la palabra importante, eres tratado, nunca olvides esta palabra, eres tratado como justo ante Dios. La disposición de Dios hacia ti ha cambiado, sus obras hacia ti han cambiado, tu relación con Él ha cambiado. Esta declaración legal produce un trato diferente desde el trono de Dios. Eres tratado como perfecto ante Él, como si todos tus pecados hubieran sido perdonados y olvidados delante de Él. Esto es algo magnífico. Una de las razones por las que en el evangelicalismo contemporáneo moderno, si es que aún se puede usar ese término, una de las razones por las que no hay regocijo en Cristo es porque no se predica mucho sobre el pecado.
Si tú y yo conociéramos el alcance de la actitud de las Escrituras respecto al pecado, cuán aborrecible es ante Dios, tú y yo nos regocijaríamos cada vez que se mencionara el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Estaríamos quebrantados, estaríamos llorando, estaríamos llenos de gozo, seríamos impulsados a la piedad, no necesitaríamos ninguna otra motivación. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué predicas tanto sobre el pecado? Y yo respondí, es porque quiero que amen a Dios, porque aquel a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Entonces, ¿qué significa que Cristo fue hecho pecado? Nuestro pecado, el pecado de su pueblo, le fue imputado a Él. Le fue imputado a Él, fue puesto sobre Él. Ahora, aquí viene de nuevo la palabra importante. Y fue tratado como el culpable ante el tribunal de juicio de Dios. Ahora bien, aquí nuevamente hay una vida entera de predicación, que el Hijo eterno de Dios vivió en esta magnífica, indescriptible, incomprensible relación con el Padre a lo largo de toda la eternidad. Ahora, en este momento, este Cordero impecable, sin mancha, toda tu inmundicia, todo tu odio hacia Dios, todo aquello que haría que toda la creación se levantara para condenarte y aplaudiera con alegría cuando dieras tu primer paso al infierno, todo eso es puesto sobre Cristo. Es puesto sobre Cristo y el Padre lo trata como debería ser tratado el peso completo de nosotros. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Eso sería la justificación. Luego baja comenzando en el versículo 11. En Él también obtuvimos una herencia, predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que nosotros, los que primero esperábamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hay glorificación, hay glorificación. Así lo hizo Dios. Amén. Amén. La buena noticia es buena porque Dios lo hizo. Él lo hizo en nuestro nombre. La buena noticia es buena noticia porque Dios lo hizo en Cristo, que es la única manera en que podía hacerse. Nuestro pecado tenía que ser pagado, tenía que ser tratado, pero tenía que ser tratado por un representante nuestro. Así que tenía que haber un Dios hombre para tratar con nuestro pecado. Así que es una buena noticia. En tercer lugar, la buena noticia es buena noticia porque Dios la ha resuelto completamente. En otras palabras, Dios no dice, escucha, te encontraré a mitad de camino. ¿Amén? ¿Alguien? Amén. Porque si Dios dijera, te encontraré a mitad de camino, Él estaría allí esperándonos. ¿Amén? Amén. Eso simplemente no va a suceder. Que Dios ni siquiera dice, yo haré la mayor parte del camino. No, eso no es así como sucede, ¿verdad? La vieja ilustración que usamos, ya sabes, me encanta esa vieja ilustración, y cuando digo que me encanta, quiero decir que la odio. La única ilustración que usamos, ya sabes, estamos ahí, nos estamos ahogando, nos estamos hundiendo por tercera vez, y Dios nos lanza el salvavidas, ya sabes, y todo lo que tienes que hacer es extender la mano y agarrarlo. ¡No! ¿Por qué? Ve al capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estabas muerto. No casi muerto. No está casi muerto. Estabas muerto. Oye, escucha, yo no soy médico ni interpreto a uno en la televisión. Pero sé esto, los muertos no agarran cosas. ¿Amén? Amén.
Los muertos ni siquiera ven cosas para agarrar. Estábamos muertos en nuestras transgresiones. No caeremos por última vez, sino que seremos cadáveres hinchados sin ninguna esperanza, a menos que alguien externo nos insufle vida nuevamente. Por cierto, eso es exactamente lo que encontramos en el versículo 2 del capítulo 2. Mire el versículo 4, donde lo dejamos. Pero Dios, yo solo, esto es lo mejor, ¿no? Siendo rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y Él nos hizo vivir. Él lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Lo único que aportamos a la fiesta fue el pecado que necesitaba ser perdonado. Eso es lo que hace que las buenas noticias sean realmente buenas.